Vamos a orar una vez más para entrar en la palabra. Amén. Espíritu Santo, yo te doy gracias porque tú eres aquel que revela los pensamientos de Dios, así dice tu palabra. Y yo te pido que hoy nos reveles los pensamientos de Dios. Señor, que nos reveles al camino al Padre. Que abras nuestros ojos para entender y creer y darle importancia, porque tú das el querer y el hacer, y yo te pido que hoy realmente esta palabra traiga vida, traiga resurrección, traiga salvación a nuestras vidas. Señor, si hay algo que entendemos es que sin tu Espíritu no podemos ser salvos, porque el Espíritu Santo es parte activa de la salvación. Y yo te pido hoy, Espíritu Santo, que tomes el control de cada palabra, aun cuando el pensamiento venga a mí, Señor, que sea pesado por tu Espíritu. Espíritu Santo, haz que tu palabra sea como un fuego, que sane corazones, que limpie corazones, que transforme corazones. Que así como dice tu misma palabra, que cumpla para la cual fue enviada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una sola puerta y un solo camino que nos lleva al cielo, y su nombre es Jesús. Y a su nombre sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrar todo lo que necesita. Todo lo que necesita. Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Él es la puerta a la salvación. Él es la puerta a la verdadera vida. Él es la puerta al cielo. Él es la puerta a una vida realmente bendecida por Dios. Él es la única puerta. Dice, si alguno pasa por mí, se salvará. Tremendo. Así que acá vemos claramente con las palabras del mismo Jesús que Él es la única puerta a la salvación. O sea, no es ninguna religión, ningún esfuerzo humano es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Solo es por la fe en lo que hizo Jesús en la cruz. No es por obras de hombres. Nuestras obras no nos pueden salvar. Las obras es el resultado de haber entendido que Jesús hizo todo por nosotros. Si entendemos que Jesús hizo todo por nosotros, entonces nuestra vida va a ser una vida alineada a la voluntad de Dios. Acá notamos un detalle muy importante que Jesús también menciona, que es importante entender, que es por la fe. Por una fe que transforma, por una fe que no tiene contradicciones. Porque si yo digo, yo creo en este camino, pero me voy por este camino,
Es contradictorio. Si yo digo, yo creo en Jesús, me voy hacia Él, me voy en obediencia a Él, me fijo en su palabra y me voy todo alineado a Él. Eso es fe bíblica. La fe humana de este tiempo es decir yo creo, pero ir por este camino. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es enfoque. Fe es acción. Fe es obediencia. Fe es tomar una decisión y ir en pos. Fe es descargar lo que eres para cargar lo que es Él. Fe es que tú vengas a la cruz con tus fracasos, con tus derrotas, con tus ideas, con tus falsedades, con tus hipocresías, con todo lo que eres y descargues. Descargues hasta lo más oculto de tu corazón. Y cuando descargas todo, pero todo, Jesús dice pasa. Porque confiaste en que Él te compró la libertad de todas esas cosas en tu vida. Entonces pasas por la puerta a la vida. Por eso Jesús pudo decir, en una parte dice que el camino es difícil, pero en la otra parte dice la carga es liviana. Porque descargaste todo. Imagínate que viniste con 50 kilos de carga y descargaste todo y te vas sin carga. Yo que tuve mucha carga en mi vida, cuando vine a Cristo y descargué todo, podía saltar más alto, por lo menos eso yo sentía. Había una liviandad, un gozo, una alegría tremenda, nuevas fuerzas. Entonces a veces vamos por el camino y queremos empezar a cargar otra vez y se vuelve otra vez pesado. Si tu caminar con Cristo se volvió pesado, debes volver a la cruz. Si tu caminar con Cristo ya no es con gozo y alegría, debes volver a la cruz. Algo no está bien en tu corazón. Como mínimo perdiste el primer amor. Y si perdiste el primer amor, perdiste todo. Así que ahí entregas todo lo que eres y recibes la nueva vida a imagen de Cristo. Sueltas tu vida vieja y recibes una nueva vida. Por eso me gusta mucho el texto romano que dice, fuimos sepultados, crucificados juntamente con Él. ¿La crucifixión es un acto de gozo? No. Es un acto de dolor. Si fuimos crucificados juntamente con Cristo, significa que hubo un momento de mucho dolor por el pecado en nuestra vida, porque el pecado nos llevó ahí. Ese es el arrepentimiento. Y sepultados, dice. ¿Qué fue sepultado? La naturaleza pecaminosa. Nuestro pasado. Entonces, murió. Jesús estuvo 3 días muerto. Y dice, y resucitado juntamente con Él.
Y ahí dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la nueva vida. Primero viene el dolor por la convicción del pecado, el arrepentimiento. Y eso lleva a la muerte de la vieja naturaleza pecaminosa. Y Cristo nos resucita por su Espíritu, porque dice que el Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vive en nosotros. En el momento que resucitamos a una nueva vida en el Espíritu. Amén. Así que eso es algo clave para entender esta nueva vida, para entender cómo pasamos por la puerta. Pasamos por la puerta en el momento que nosotros descargamos. Yo tengo en mi cabeza muy claro eso. Hice un estudio muy profundo del camino angosto y de la puerta angosta, de que no se puede pasar con carga. Es muy angosto. Hoy día hay muchos cristianos que quieren pasar con parte de su vida, porque dicen, no es tanto así, la Biblia dice esto, pero yo hago así. Y no vas a poder pasar por esa puerta a tu manera. Ese es el camino ancho. El camino ancho es cuando vos haces lo que querés. Cuando vos usás ese comentario que hoy se usa mucho, mi vida es mi vida. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. Donde yo hago lo que quiero, donde nadie me puede decir nada. Mi vida es mi vida, yo dispongo, mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Son todos carteles. Esa es la cartelería del infierno. Son los letreros que están, la publicidad del camino ancho. Hasta está ahí el cartel donde dice que Dios es muy bueno, no va a llevar a nadie al infierno. Ese está también ahí. También está ahí el cartel que dice, yo soy muy bueno luego. Si la misma Biblia dice que nadie es bueno, solo Dios. Así que es muy importante que cada uno de nosotros llegue a esa puerta. Y en esa puerta debemos descargar todo y quedar libre del pecado. No podemos pasar por esa puerta sin entregar todo. Mueres primero al pecado y resucitas a la nueva vida en Cristo. Eso es un milagro. ¿Cuál es la parte nuestra del milagro? Entregarnos, creer y descargar. Sin muerte no hay resurrección. Así que la persona pasa por la puerta como una persona nacida de nuevo. Eso es lo que pasa en esa puerta que va al camino de la vida. Pasa por esa puerta y a partir de pasar por la puerta hay un camino nuevo llamado Jesús. Y en ese camino, Él guía. En ese camino, su voz es la voz autorizada, no mi ego. En esa voz, el Espíritu Santo es nuestro único guía, que es el Espíritu mismo de Cristo. En el verso 6 de Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
solamente por mí se llega al Padre. O sea, primero Jesús es la puerta por donde tenemos que entrar al camino. Y una vez en el camino, debemos caminar por medio de Él al Padre. Así que una vez pasado por la puerta, se sigue el camino llamado Jesús. Solo el que tiene intimidad con Él sabe el camino para obedecerlo. En este camino es angosto porque solo se elige hacer lo que Él dice. Y yo creo que esa es la parte que nos cuesta. Por eso es el camino difícil. Porque Jesús dijo tantas veces, el que me ama, obedece mi palabra. El que obedece mi palabra está caminando en mi camino, en mis pasos, en mis pisadas, como dice 1 Pedro capítulo 2. El que es de Cristo, dice 1 Juan, debe vivir como Él vivió. Ese es el nuevo camino. El camino de la paz. El camino del verdadero gozo. El camino donde tu corazón puede estar bien en medio de la aflicción. Donde tu alrededor puede estar en llamas, pero tú en paz. Porque eso es algo, eso es la presencia de Dios en uno. Donde ya no son las circunstancias que marcan tu humor, sino es la presencia de Dios que marca lo que tú eres todos los días. Y ese camino es imposible sin la intimidad. Jesús dijo claramente que Él nos dio ejemplo. Jesús, aunque era, la misma Biblia dice que Él tenía unción sin límite. El Espíritu Santo estaba sobre Él sin límites. Él tenía la unción. Aunque tenía la unción, Él podría haberse levantado a la mañana y ir a resolver los problemas de la gente, porque tenía la unción. Pero Él siempre se iba en oración al Padre para preguntarle a Él todos los días cómo. Para no hacer nada por su propia cuenta, sino todo hacer como el Padre le mandaba hacer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es el camino. El camino no es hacer lo que me parece. El camino no es hacer lo que mi experiencia me enseña. Los más mayores, más maduros, para no decir viejos, muchas veces critican a los más jóvenes porque ¿cómo no se dan cuenta? Eso la experiencia te enseña. Pero los más maduros muchas veces no consultan a Dios porque la experiencia ya les enseñó y se equivocan. Y Jesús nos enseñó que todo hay que preguntar al dueño, al nuevo dueño de nuestra vida, que cada paso en el camino hay que preguntar al que es el camino. ¿Por qué hay tantas derrotas todavía en nuestra vida? Porque son las partes del camino que todavía nosotros tomamos las decisiones sin consultar. Y a veces hay un largo camino que retomar.
cuando todavía no había GPS y había seguramente ya, pero yo no lo tenía. Hace muchos años, cuando yo era camionero, me tocó ir a Canindiyú, desde el Chaco hasta la frontera, llevar unas vacas lecheras que unos hermanos de buen corazón habían donado a unos campesinos ahí en el fondo de la cordillera. Y un misionero me dijo, andate por Concepción. Todavía no había asfalto ahí entre Concepción y Horqueta y eso. Y nos perdimos. Porque el que iba conmigo sabía el camino. Y me hizo entrar un camino que por milagro no nos trancamos grande. Y era tan angosto que casi ni pude salir de ahí. Perdimos horas y encima era de noche. Y era duro volver al camino. Y eso nos pasa en la vida. Tomamos caminos que son nuestros caminos. Y vamos y vamos y vamos y ya nos damos cuenta que no es el camino. Pero decimos, quizás salga yo en el otro. Porque eso fue lo que me dijo este hermano. Este lleva al otro, pero cada vez era más chico, al final terminó. O sea, ese atajo no era atajo y en el reino de los cielos no hay atajo, hay un camino. Quiero decirte hoy, si estás en un atajo, debes volver al camino y te va a doler y te vas a tener que esforzar, pero vas a tener que volver hasta donde perdiste el rumbo. Porque si no lo haces, no vas a poder llegar al objetivo. Lo bueno de ese atajo era que tenía un final y no seguía, así que yo me di cuenta que el tipo no tenía razón y me di la vuelta y dije, mejor vayamos por el camino que conocemos. Pero a veces esos atajos que nos muestra el enemigo, o quitemos al enemigo, nuestra carne, porque Satanás no es tan problemático como nuestro yo. ¿Estamos de acuerdo? Nos lleva y no tiene final, porque vamos cada vez más lejos del camino, pensando que estamos cerca del camino, en cualquier momento vamos a volver. En el camino está la voz de aquel que es el camino, la guía del Espíritu. Es muy importante mantener atento el oído espiritual a la voz del Espíritu Santo, porque Él nos ayuda. Si perdimos esa voz es porque perdimos el camino. Así que, ¿por qué hay tan pocas personas en el camino de la vida? Porque la mayoría de las personas hoy quieren hacer todo a su manera. Y eso es el camino ancho. Su fe a su manera, un Dios a su manera, no un Dios como su
padre y como su guía y como el camino, sino como secretario. Eso no funciona. Mateo 7:13 dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y mucha gente toma ese camino. Repito, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Y mucha gente toma ese camino. ¿Qué significa eso? Que la puerta es muy angosta a la vida, porque hay una sola, es Jesús. Es por medio de la fe. Pero el camino ancho, la puerta ancha, es la puerta de los muchos permisos. Es la puerta donde simplemente te guías por instinto e impulso. Porque para caminar por el camino ancho nadie necesita esforzarse, solamente se va por instinto, por impulso, por lo que la carne quiere. Por eso es difícil encontrar la puerta y el camino angosto. Porque ahí tenemos que frenar a lo que la naturaleza caída quiere. A lo que la naturaleza caída desde Adán hasta hoy nos impulsa. Caminar por el camino de la perdición no requiere de ningún esfuerzo. Entonces la gente está en el camino del Señor y mira el camino ancho y dice, pero este no tiene ningún problema. Mira yo. No tiene luchas estos. Mira la mía. David entró en una crisis así. Y dice la Biblia, y entré a la casa de Dios. Y ahí entendí. Porque en la casa de Dios, el Espíritu de Dios le reveló el final del impío. Y ahí él vio la diferencia. Y yo creo que nosotros necesitamos ocuparnos más del objetivo de nuestra salvación. Dice la misma Biblia que Jesús, cuando pasó por todas esas aflicciones, miraba el gozo que le esperaba. Él miraba el resultado, no el momento. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender a mirar el resultado de nuestra salvación. Tenemos que ocuparnos más de estudiar el cielo. Tenemos que conocer más qué hay después para aquellos que fueron fieles. Porque si tu vida es dura y no obtienes nada que vos creías que deberías obtener, pero obtuviste la salvación eterna,
tenés la eternidad con Dios, sin lágrimas, sin dolor, sin nada malo, en la eternidad, valió la pena. Muchos se desarman, se apartan de Dios, porque acá en esta vida no logran todos los deseos que en realidad su carne quiere. ¿Y quién dice que quizás hay muchas cosas que el mismo Dios impide que tengas para que no te pierdas, porque no, tu corazón no está listo para tenerlo? La puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Jesús dijo, el camino es duro. La carga es liviana, dice, pero el camino es duro. Pero este camino es el camino de la paz, del gozo verdadero. Es el camino de la verdadera libertad, pero también es el camino solitario. No es el de la mayoría. El que camina por la opinión de los otros nunca va a caminar por el camino correcto. No dependas en tu vida del qué dirán. Cuidado. Si tu corazón necesita la aprobación de otros, siempre va a estar en peligro. La única aprobación que tú y yo necesitamos es la aprobación del Espíritu Santo. Y esa aprobación es la paz que tienes en el corazón cuando haces lo que es correcto. Cuando esa paz se va, es una alarma que debes tener en cuenta, porque el Espíritu te está diciendo, te estás equivocando. Vuelve. Y reflexiona un poco cuán dependiente eres de lo que otros opinan. Y cuántas veces lo que otros opinan te desvió del camino. Yo no sé qué es peor, porque a veces no sabemos vivir en medio de halagos, pero tampoco no sabemos vivir en medio de críticas. Las dos cosas nos pueden destruir. Y con eso no quiero dar una enseñanza de que no debemos dar halagos, me parece muy bueno, pero nos cuesta vivir con halagos. Y yo quiero decirte hoy, está bien que te alaben. Decirle, Señor, gracias, algo bueno te pertenece a ti. Cuando alguien te critica, decirle, soy peor de lo que dicen que soy y necesita ser cambiado. Gracias por esa crítica. Pero lo que determine tu corazón, que sea la voz del Espíritu y no el que dirán. Porque si dependes de eso, tarde o temprano te irás de la iglesia y del camino.
Porque acá vas a encontrar gatos con manchas grandes, con garras, que te van a herir. Vas a encontrar enfermos que te van a contagiar. También vas a encontrar ejemplos que seguir. Pero el enemigo se va a encargar que veas a los otros y no a los ejemplos. Pero si te fijas en Cristo y en la voz del Espíritu, caminarás seguro. El camino de la vida es el camino poco entendido por la humanidad. Es el más criticado y el más resistido. Hay una palabra que me movió el estómago, porque dice que el camino angosto, pocos lo encuentran. ¿Por qué Jesús dice pocos lo encuentran? Y hice un pequeño estudio de qué puede significar del griego que pocos lo encuentran. Y el griego lo define así, que no significa un hallazgo por casualidad, sino descubrir tras una búsqueda activa, deliberada y esforzada. Intencional. O sea, donde en un momento tú pones todo tu esfuerzo. Significa que la vida de fe exige intención, sacrificio. Por lo que la mayoría no logra dar con este camino angosto por falta de interés o por evitar la disciplina del camino de la fe. Y como que Jesús nos mostró todo. Él hacía llamado. Él llamó a Pedro y dice que Pedro dejó las redes a su padre y lo siguió. Lo llamó a otros también. Y le decían, recién compré esto y tengo que hacer esto y esto y esto todavía. Y nunca más son mencionados. Se hace un llamado que requiere soltar todo para seguir a Cristo. La otra vez hablamos justamente de la invitación al banquete de bodas. La vez anterior hablé de las 10 vírgenes que estaban esperando al novio. Estamos medio en modo apocalipsis. Intencionalmente estamos preparando la novia de Cristo. Porque me doy cuenta que la mayoría no necesitan ser preparados para este mundo. Están para 3 vidas listos, pero no están listos para la vida eterna. Y queremos prepararnos para esa vida, que es la verdadera vida. Y esa vida la queremos vivir en esta tierra ya. En santidad, en amor, en obediencia a Cristo. Caminando en íntima comunión con Él.
Entonces acá no vas a encontrar el camino por casualidad. El camino ancho es fácil, evidente, cómodo de seguir por inercia. Te lleva la corriente, te lleva el viento, te lleva la mayoría, te lleva la comodidad. El camino a la vida requiere todo. Intencionalidad, identificar ese camino exige un deseo profundo de conocer la verdad y alejarse de las costumbres. Implica dejar atrás el egoísmo, las cargas innecesarias y el pecado, ya que la puerta es demasiado angosta para entrar con ellos. Nuestro yo se tiene que bajar del sillón, si no, no pasamos la puerta. Nuestro ego, nuestra opinión de nosotros mismos. Pero en estos días, una y otra vez, el Señor nos lleva a una conclusión. Solo aquel que camina en íntima comunión con Dios resistirá y vencerá. Aquel que todos los días, intencionalmente y con todo su corazón busca a Dios. Porque cada uno de ustedes que está involucrado en el mundo laboral sabe que necesita claridad sobre las instrucciones de lo que debe hacer en el día. Nadie viene a su trabajo y dice, hoy voy a hacer tal y tal y tal cosa, sabiendo que eso no es lo que la empresa requiere. Si no sabe claramente lo que debe hacer en el día, debe consultar a su superior. El cristianismo es el único camino donde los cristianos toman decisiones sin Cristo. Por eso estamos como estamos. Porque si tú estás en una empresa y tienes ahí un amigo que hace lo que quiere y no hace lo que dice el jefe, y tú te dejas influenciar y empiezas a hacer lo que ese amigo te dice, tanto él como tú estarán afuera. Pero en las iglesias del Señor de este siglo se ha hecho costumbre seguir caminos que no son los que dice nuestro Señor. Y nosotros somos llamados a la intimidad. Somos llamados a buscar de todo corazón al Señor.
y realmente hacer lo que Dios nos manda hacer. Ahí encontraremos la vida, en la íntima comunión con el Señor. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Cuando nosotros seguimos leyendo el contexto más adelante en Mateo 7, el verso 21, Jesús dice, entre el relato de la puerta y del camino hay otro relato del árbol sin frutos. O sea, el árbol sin frutos es aquel que no tiene comunión, que no camina en obediencia. Y después Jesús sigue diciendo, todo el que afirma que yo soy su Señor, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. En palabras más simples, no porque decimos que somos cristianos, lo somos. No porque hayamos repetido una oración, somos cristianos. Nuestra fe tiene el primer fruto, el arrepentimiento, el cambio de vida y un nuevo patrón, Jesucristo. Eso es nacer del Espíritu. Dice, solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Jesús sabía que iban a haber muchos que iban a decir a Dios Señor, que iban a invocar el nombre de Dios. Por eso Jesús es claro. Eso no es suficiente que me mencionen, sino que me obedezcan. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí. Yo creo que esta palabra muy poco se entiende. Fíjense que estos habían expulsado demonios, porque Jesús no dice que no lo hicieron. Expulsaron demonios en el nombre de Cristo. Hicieron milagros. Profetizaron. Pero Jesús dice, nunca los conocí. Y sigue diciendo, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer lo malo. Probablemente muchos no entienden lo que dice. Quiero tratar de explicarlo con palabras simples. Que yo diga que sea cristiano no significa nada. Solo si obedezco al Padre que está en los cielos. Pero hay una parte más que me impacta, me ha impactado. Porque Jesús no niega los milagros que habían hecho esa gente. Lo que Él dice, no los conocí.
Y esa palabra, conocer, es intimidad. Eran personas con dones, pero que no tenían intimidad con Dios. Recibieron un don, echaron fuera demonios. Y no está mal. Por supuesto, es parte del plan de Dios, echar fuera demonios, sanar a enfermos, hacer milagros, todo es parte del plan. Y el don da al Señor. Pero si tú no cuidas la intimidad con Dios, terminas usando el don para alimentar tu ego y usarlo en la carne y manipular a la gente y hacer mal. Por eso Jesús termina diciendo, malhechores. O sea, como yo entiendo esta palabra, lo que Jesús está diciendo, ustedes no han estado en mi intimidad. Si hubieran estado en mi presencia, hubieran hablado mi palabra con fidelidad. Hubieran usado los dones que le di conforme a mi voluntad. Lo que dije hace rato de Jesús, Jesús tenía el don, tenía la unción. Si él hubiera ido así siempre, sin consultar a Dios qué hacer, hubiera hecho las cosas conforme a lo que le parece o conforme al que dirán. Fíjense, Jesús tuvo los mismos peligros que nosotros. Los discípulos venían y decían, la gente te busca. Y Jesús ya sabía el camino. ¿Se dan cuenta cuán importante es que primero hayas estado con el Señor y sepas lo que Dios ya te dijo para salir entre la gente? ¿Qué querían los discípulos? Marcarle el rumbo a Jesús. ¿Qué querían la gente? Decirle lo que tenía que hacer. Pero ¿qué había hecho Jesús? Había estado con el Padre y ya sabía lo que tenía que hacer. La gente decía, quédate ahí, y él sabía que tenía que ir allá. Por eso nosotros necesitamos aprender a caminar en íntima comunión con Dios todos los días. No hay ninguna diferencia de dónde saliste. Puede ser de la peor descendencia. Puede haber sido tu mamá la peor prostituta, tu papá un brujo, todo. Si tú pasaste por la cruz en arrepentimiento, tú eres una persona nueva y tienes la misma oportunidad en el camino que cualquiera. Porque hay muchos que aunque no tuvieron ese pasado terrible, no han pasado por la cruz. Y nuestra propia justicia no es suficiente. Para alcanzar la vida eterna necesitamos cada uno de nosotros pasar por la cruz. Necesitamos nuestro encuentro con Dios y nuestra íntima comunión con el Señor todos los días. Quiero terminar con una palabra que creo que está en el capítulo 11 del libro de Daniel. No lo voy a leer, lo voy a mencionar. Donde dice, hablando del anticristo, que va a engañar a la mayoría con halagos. Pero los que conocen a su Dios
permanecerán firmes e irresistirán. Y ahí usa la misma palabra, intimidad. Los que conocen a su Dios resistirán, no serán engañados. El resto será engañado por los halagos del anticristo. Porque cuando aparecerá, va a aparecer tan bueno que va a parecer como el mejor camino. Y el que no tenga intimidad no resistirá. Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes el camino, sabes el propósito. Señor, no hay nada oculto a tus ojos. Y yo te pido, Señor, que esta palabra pueda alcanzar el propósito por el cual tú la colocaste en mi corazón. Señor, danos esa calma para reflexionar más profundamente. Y tomar en cuenta esa palabra para vida. Espíritu Santo, ayuda a que cada uno que está aquí encuentre la puerta y el camino. Y que camine sobre él. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Lo único que te pido, Señor, no dejes de hablarnos. Danos la fuerza para hacer caso a tu dulce voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.